Bueno, muchachos, aquí estamos de regreso. Entonces la pregunta era, ¿cómo va a ser la velocidad angular, ¿sí?, para este dispositivo, ¿no? Lo que sabemos del dispositivo es que comienza con una cierta trayectoria circular pequeña, luego recibe energía, aumenta su velocidad, y como el radio es proporcional a la velocidad, entonces aumenta el radio de la siguiente trayectoria, ¿sí? Y luego otra vez recibe energía del campo eléctrico, aumenta su velocidad, crece el radio de la trayectoria y así sucesivamente. Entonces la pregunta es si la velocidad angular se mantiene constante o cambia o disminuye. Bueno, vamos a hacer su análisis, ¿sí? Entonces tenemos que la fuerza centrípeta, perdón, es Q por B por B. Y esto es igual a lo que mecánicamente sería la expresión para la fuerza centrípeta, ¿sí? Tenemos B aquí, entonces tenemos que Q por B es igual a mB entre R. Recuerden que esta es la velocidad, ¿sí? Por lo tanto, si despejamos la velocidad, tenemos que la velocidad es igual a Q por B por R entre M. Bueno, pero ahora sabemos que B es igual a la velocidad angular omega por R. Por lo tanto, si sustituimos esta velocidad aquí, tendríamos que omega por R va a ser igual a Q por B por R entre M. Dividimos entre R y tenemos que la velocidad angular va a ser igual a Q por B entre M. Lo cual indica pues que es un resultado matemático muy favorable para el experimento, porque lo que nos dice es que la velocidad angular es constante, porque Q es constante, porque el campo se mantiene constante y porque la masa de la partícula alfa es constante. Entonces tenemos que la velocidad angular es constante. Eso quiere decir, bueno, dado que la velocidad angular es igual a 2pi entre el periodo, entonces el periodo sería igual a 2pi entre omega, que es constante. Pero vamos a recordar que la partícula, este es el periodo que correspondería a un ciclo completo. Pero la partícula solo recorre medio ciclo, solamente recorre la mitad del círculo. A la mitad del ciclo es cuando se cambia, cuando va, a ver, si fuera un círculo completo, implicaría un periodo T mayúscula. Pero si nomás recorre la mitad del círculo, pues nomás ocupa la mitad de un periodo. Por lo tanto, el T que nos importa, el T experimental, digamos, es igual a la mitad de este periodo. Entonces T es igual a pi entre omega.
Entonces, cada que transcurre este medio periodo, tiene que cambiar la polaridad, ¿sí? Bueno, entonces vamos a graficar cómo sería el voltaje con el cual se alimenta a este arreglo experimental. Bueno, pues primero hay que recorrer un tiempo TE. De aquí a aquí hay un tiempo TE. Entonces podemos empezar así, un voltaje así. Cuando ya recorrió la mitad de la trayectoria, tiene que cambiar de potencial, de signo, y cambia de signo de potencial. Estamos graficando el potencial contra el tiempo. Y luego cuando recorre la mitad de un periodo, vuelve a cambiar su polaridad, vuelve a la polaridad original, otra vez recorre un tiempo TE y va así, ¿sí? Por ejemplo, si la velocidad fue de 10 a la 4 metros sobre segundo, pues entonces como omega, según esto, es constante, pero dado que la velocidad es tan alta, ¿sí? A ver, recuerden que a la velocidad la determina la magnitud de Q, la magnitud de B y dividido entre M, ¿sí? Bueno, entonces, dado que es una velocidad tan grande, este tiempo es muy corto. De hecho, con los datos que dimos, ustedes podrían calcular cuánto vale omega y cuánto vale TE, ¿sí? Y entonces darnos cuenta que realmente esta va a ser una frecuencia en el switcheo del voltaje. Va a estar cambiando muy rápidamente. Aquí le estoy poniendo como muy espaciado los periodos, pero realmente va a ser una frecuencia altísima, ¿sí? Y entonces el chiste de este aparato es sincronizar el cambio del potencial, la frecuencia, a sintonizar la frecuencia del cambio del potencial con la frecuencia angular de la partícula que está metiéndose. De hecho, es una sincronización muy fina de microsegundos. Hasta donde sé, los operadores, bueno, antiguamente trabajaban con un dial. Y como dijo uno de sus compañeros, entre otras cosas, este experimento sirve para acelerar partículas alfa y luego sacarlas, ¿sí? Pero claro, cuando sale la partícula alfa, pues debe tener aquí un detector. Que puede ser un tubo Geiger o cualquiera de esos instrumentos que sirven para detectar radiación. Entonces, cuando no está sincronizado, ¿qué va a pasar con el detector? ¿Va a mandar las señales de que está recibiendo las partículas o no? A ver, respóndeme. No detectaría ninguna partícula. No detectaría, o las detectaría en forma muy azarosa, una de cuando en cuando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para que estemos seguros de que ya están totalmente sincronizados? Recuerden que este dial
es para cambiar la frecuencia del voltaje. Entonces, ¿qué hacemos con este dial? A irlo girando. O sea, este es el que determina la frecuencia de cambio de voltaje. Entonces, si el voltaje no coincide con la frecuencia angular de la partícula, entonces, como dice su compañero, no detectamos partículas alfa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Con qué jugueteamos entonces? Habría que ajustar el periodo hasta que el detector dé como una lectura constante o algo así. Claro, lo ajustamos con este dial, ¿sí? O sea, sí me explico con cuando digo dial, es una perillita, pues, ¿sí? Una perillita muy fina. Va uno girando la perillita hasta que hay un momento en que empieza a detectar con máxima intensidad y ahí sabemos que las dos frecuencias están sincronizadas. Eso en el término del campo experimental se dice que entran en resonancia, aunque no es propiamente una resonancia, es simplemente una sincronización de frecuencias, ¿sí? Entonces les digo, teóricamente este aparato es muy sencillo. Vemos ustedes que manejamos una matemática muy sencilla, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que la frecuencia es constante, la frecuencia angular de giro es constante, que nomás depende de estos términos. Encontramos el tiempo en el cual hay que cambiar de sentido el potencial y que cuando salgan las partículas que queremos capturar, pues el detector, un detector Geiger o cualquier otro tipo de detector, va a empezar a dar sus típicos tic, 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 ¿sí? Sus soniditos, y si no los da, pues es que no están sintonizadas las frecuencias, y entonces empezamos a mover la perilla hasta que esto empieza a hacer un sonido continuo, quiere decir que está detectando ya las partículas. Bueno, es muy hermoso este tratamiento digo, me parece hermoso porque con una física muy sencilla podemos llegar a imaginarnos un experimento que es muy rico en resultados experimentales. Pero el gran chiste de aquí, la gran dificultad de todo esto, la gran dificultad de esto es producir un campo magnético constante. Aquí lo que estoy produciendo es un campo magnético, así. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos generar artificialmente un campo magnético constante? Esa es una buena pregunta experimental. ¿Cómo producir este campo? Aquí lo damos ya por hecho. El chiste es lograrlo experimentalmente. Esto no es tan complicado, cambiar la polaridad de, de la fuente. Hay generadores que generan señales alternas y que se pueden sintonizar muy fácilmente. Esta es la parte menos complicada. La parte más complicada es crear un campo magnético que esté totalmente delimitado, que de aquí para aquí, de aquí a que aquí haya campo, que aquí haya vacío, que aquí haya campo, que aquí haya vacío, ¿sí? Y claro, todo esto debe estar encerrado en el vacío para que las partículas al ir de esta placa a esta otra placa, ¿sí?, no choquen con las partículas de aire si es que hubiera aire y perdieran energía. Entonces debe ser un experimento hecho totalmente al vacío, ¿sí? Entonces, mi opinión particular es que en la actualidad, en su tiempo fue un instrumento pues muy novedoso. Yo creo que en la actualidad ya es más fácil construirlo. La electrónica se ha simplificado tremendamente y podríamos ya en México plantearnos ya la construcción de este tipo de aceleradores que cuando uno los ve en fotografías, el área total del acelerador no pasa de 1 metro cuadrado, ¿sí? No pasa de 1 metro cuadrado. Entonces, pues como que en cuanto a escala no es muy complicado trabajar con un aparatito tan pequeño. El chiste es que sean todos
elementos que entran en construcción que sean muy bien hechos, que sean construcción de mucha precisión, ¿sí? Bueno, ok. Vamos a pasar ahora a otro tema. No sé si hay alguna pregunta. No sé si quedó claro esto, que hay que meter un voltaje alterno, ¿sí? Y bueno, entonces lo que les debo remarcar ya para finalizar este tema es que se utilizan dos campos. El campo magnético sirve para darle trayectoria circular. El campo eléctrico sirve para aportar energía, ¿sí? Pero uno individualmente no puede hacer lo que puede hacer el otro. Con un solo campo eléctrico no podemos darle una trayectoria circular a las partículas, y con un solo campo magnético no podemos darle energía a las partículas. Todos necesitamos de la cooperación de ambos tipos de campos. Bueno, vamos a ver ahora otro tema. Es una lástima que no podamos acceder a los laboratorios, porque podríamos mostrar con un Geiger cómo, cuando menos cómo se oye el choque de partículas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué ocurre cuando tenemos una línea de corriente en un campo B constante, ¿sí? Bueno, entonces partimos de la fuerza que siente una carga en movimiento dentro de un campo. Dijimos que esa fuerza es igual a la carga Q por B cruz B, ¿sí? Y bueno, esto no es más que Q por B por B por el seno de teta por un vector unitario, que es la que nos dice la dirección de la fuerza F, que siempre es perpendicular a B y perpendicular a B mayúscula, siguiendo la regla de la mano derecha. Bueno, entonces esta es la fuerza sobre una partícula. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos una línea de corriente? ¿Sí? Bueno, tenemos aquí una línea de corriente que tiene una sección transversal A y una longitud L, ¿sí? Bien, entonces pues este conductor, que es una línea de corriente, tiene muchas partículas, muchas cargas libres, ¿sí? Y recuerden que habíamos dicho que la velocidad promedio de las cargas libres era la densidad de corriente entre P, que era el número de cargas libres por unidad de volumen, y por la carga de una sola partícula. Así es como habíamos encontrado que era la expresión para la velocidad promedio con la que se mueven las partículas. Entonces, pues para una de esas todas las partículas, la fuerza, si esto lo metemos en un campo magnético, ¿sí? Pues entonces la fuerza sobre una partícula pues va a ser igual a la carga por B por el seno de teta.
donde θ es el ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Bueno, ok, esta es la fuerza sobre la partícula. Y si metemos en vez de B la velocidad que tienen la carga cuando hay corriente, pues utilizamos esta fórmula. Entonces la fuerza sería E por BD, que es J, entre P por E. ¿Sí? Recuerden que P, voy a ponerlo aquí, P es el número de cargas por unidad de volumen. ¿Sí? Voy a ponerlo así de otra forma. P es igual a N por unidad de volumen. Bueno, entonces esta sería la carga E por la velocidad y por el campo B y por el seno de θ. Pero esta es la fuerza que se ejerce sobre una sola carga. Necesitamos averiguar la fuerza total que se ejerce sobre esta línea de corriente. Bueno, para ello necesitamos saber cuántas partículas tiene esto. Y entonces recurrimos a esta fórmula. N, el número de partículas que tenemos, es igual a P por el volumen. ¿Sí? En otras palabras, es igual a P por el volumen, pero el volumen de esta línea de corriente es L por A. ¿Sí? Y entonces el número de cargas es igual a P por L por A por E. ¿Sí? Bueno, entonces ya sustituimos para obtener la fuerza total. Pues la fuerza total es la suma de las fuerzas particulares sobre cada partícula. Entonces sería F total sería E por J por P por E por B por el seno de θ. Pero todo esto multiplicado por el número de partículas. O sea, el número de partículas es este. Por ρ, por L, por A. Este es N. De acuerdo a esto que encontramos aquí. Aquí está. El número de partículas. ¿Sí? Entonces la fuerza total nos da, ¿sí? Aquí hay una E, aquí hay otra E dividiendo, ¿sí? Entonces se eliminan y aquí hay una P, este es P, aquí hay otra P, se eliminan y entonces nos queda J por LA. J por LA, ¿sí? Y multiplicado por B por el seno de θ. Bueno, aquí tenemos un resultado interesante. J por L, J por A, ¿qué sería? A ver, recuerden que J es la densidad de corriente. Entonces, J por A, ¿qué sería? A ver, díganme ustedes, J por A, ¿qué sería? ¿La corriente? La corriente. Y L, ¿qué sería?
¿Usted acuerda el dibujo que sería la longitud del cable, ¿no? ¿Sí? Por la longitud del cable. Y luego por B. Y por el seno de teta. Bueno, esto ya en términos vectoriales nos daría simplemente que la fuerza sobre un cable de longitud L y con corriente I es igual a I por L cruz B. ¿Sí? Con L, el vector de magnitud L que apunta en dirección de I, de la corriente. Entonces ya tenemos aquí la expresión para la fuerza no sobre una partícula, sino lo que es más factible de trabajar experimentalmente, la fuerza sobre un cable de longitud L que lleva una corriente I sumergido en un campo magnético B. Entonces tendríamos aquí nuestro cable que lleva una corriente I que está metido dentro de un campo magnético que tiene una L para acá, una B para acá, y L cruz B pues sería un vector que sale, una fuerza que sale del plano, ¿sí? Sería L, sería la B, y la fuerza apuntaría hacia arriba, hacia afuera del plano del cuaderno. Bueno, entonces ya avanzamos un poquito en este tema y ya encontramos esta expresión. Algo interesante es que entonces, si ustedes acercan un imán, si acercan un imán a un alambre con corriente, el alambre con corriente va a sentir esta fuerza. Un ejemplo trivial que a lo mejor ya no se encuentra en la vida real son los foquitos que habían antes de tungsteno. ¿Sí? Eran los foquitos de antes, ¿sí? Que bueno, se les hacía pasar corriente, producían luz, pero si ustedes le acercaban un imán, entonces esta corriente estaba circulando dentro de un campo magnético, y entonces lo que hacía el campo magnético del imán sobre la corriente es hacer que esto oscilara, ¿sí? Y era un efecto, pues, que a mucha gente le parecía interesante ver que esto estaba oscilando, ¿no? Pero bueno, es una forma instantánea de comprobar cómo funciona esta fórmula. Bueno, aquí le dejamos y nos vemos la siguiente clase para mañana, ¿verdad? Mañana a las 4, a las 4 está bien, ¿sí? Bueno, pues vamos a seguir pues y por hoy termina la clase. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, cuídense, muchachos, que les vaya bien. Gracias, profesor. Igualmente, profe. Que me va muy bien.